Hola, muy buenas tardes ya noche. Mi nombre es Melvin Pérez Barreto, estudiante de licenciatura en Pedagogía, décimo semestre, y estamos haciendo el diplomado en problemas de aprendizaje y vamos a hablar hoy de los dispositivos del aprendizaje. Hablemos un poco acerca del aprendizaje y es una pregunta relevante. ¿Cuándo comenzamos a aprender? Nosotros cuando comenzamos a aprender, pues desde el momento cuando nuestro cerebro se empieza a crear en el vientre de nuestra madre, ahí empezamos, cuando se forma, ahí empezamos a aprender ya desde los sonidos, de pronto sensaciones que nuestra madre pueda llegar a alcanzar a sentir, pues ahí, desde ahí empezamos a aprender. ¿Hasta cuándo aprendemos? Pues toda la vida, siempre estamos aprendiendo y como decía uno de los neuro de los especialistas en la neuropedagogía, en la neurociencia, nos han enseñado los expertos que siempre se puede aprender, no hay edad. Obviamente por ciertas circunstancias de pronto será difícil o será diferente, pero siempre se puede aprender. Cuando comenzamos a aprender desde cuando estamos en el vientre. Así que es algo importante que debemos tener en cuenta y es que nosotros somos el resultado de lo que aprendamos y heredamos. Así que no podemos nosotros dejar a un lado esto parte porque somos el resultado de lo que aprendemos. Siempre vamos a ser el resultado de lo que aprendemos. Una parte importante y es que el aprendizaje es individual, una actividad individual que se desarrolla en un contexto cultural y social. Así que, ¿qué significa eso? Que necesitamos del uno al otro, necesitamos un ambiente social propicio para crecer. El niño necesita un ambiente social adecuado para desarrollar sus aprendizajes, como lo vemos en la imagen de la bicicleta, aprender a montar bicicleta, aprender a socializar, todas esas informaciones nuevas, el mundo alrededor, el ambiente se lo puede brindar, ¿cierto? Porque una de las, el aprender ser, como lo dice el escritor Claudio de este capítulo de los dispositivos del aprendizaje, el doctor Claudio, la doctora Adriana, nos enseñan eso, que aprender a hacer implica, va más allá de memorizar, un río de memorizar cosas, y por eso el aprendizaje es un proceso que afecta nuestro comportamiento, nuestra forma de conducta, nuestra manera de comportamiento, de ser, de comportarnos, va a cambiar a medida que nosotros vamos ahí aprendiendo. Así que lo que consideremos bueno para nosotros, eso lo aprendemos y nos va a favorecer en nuestra conducta, en nuestro comportamiento se va a ver reflejado esa parte. Así que no podemos dejar de un lado esta importante concepto que estamos desarrollando. Así que el aprendizaje tiene unos factores que influyen en cada persona para que se dé, y entre esos son 4 o 5. La actividad nerviosa, el primero, los dispositivos básicos del aprendizaje, que son esos segundos, las funciones cerebrales superiores y el equilibrio afectivo emocional. 4 factores que influyen en el aprendizaje de cada persona, de todas las personas. Siempre estos 4 factores van a estar influyendo allí. No lo vamos a tocar por causa del tiempo, pero ahí están los factores que van influenciando. ¿Qué son los dispositivos de aprendizaje? Son las capacidades innatas, indispensables para ese aprendizaje. Esos son los dispositivos básicos del aprendizaje. Esos son como unas capacidades innatas que tenemos que nos ayudan en todas las cosas que aprendemos en física, química, en los deportes, en biología, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y dentro de eso hay unas funciones cerebrales muy importantes que, como decía, por el tiempo no vamos a profundizar. Pero ¿cómo se adquieren esas funciones? Se adquieren a través del aprendizaje, a través de los sentidos, a través de las diferentes experiencias que tenemos. Y
alteración determina los llamados trastornos específicos del aprendizaje. Es decir, que si esas funciones cerebrales son alteradas por cualquier índole, pues no, se van a tener problemas en el aprendizaje, y eso es lo que está pasando en muchos niños y en muchos jóvenes también, preadolescentes y adolescentes, que están manifestando estos trastornos del aprendizaje por alteración en alguna de las funciones cerebrales, y los dispositivos del aprendizaje están ahí dándose de pronto problemas en ese aspecto. Para que una persona aprenda, obviamente se tiene que dar ciertas condiciones necesarias, ¿cierto? Y esas son las capacidades innatas que tenemos para ese aprendizaje dentro de los dispositivos. Ahora bien, dentro de los dispositivos básicos del aprendizaje hay varias, ¿verdad? Hay varias partes o de pronto, sí, de pronto llamémosle varios dispositivos básicos del aprendizaje, que son: número uno es la sensopercepción, la motivación, vamos a hablar de la habituación, vamos a hablar de la atención y la memoria. Obviamente no profundizando, porque esto es demasiado extenso y magnífico conocimiento, pero en esta ocasión vamos a hablar primero de la sensopercepción. Este conocimiento lo construimos con imágenes, olores, sonidos, sabores, texturas, y también con las sensaciones provenientes de los movimientos que realizamos. ¿Qué significa cuando hablamos de sensopercepción? Significa que cuando nosotros palpamos, tenemos experiencia con los sentidos y con nuestra percepción mental, entonces eso genera un aprendizaje significativo. Por ejemplo, al niño le damos en el aula la teoría de lo que son las plantas, de lo que es un río, pero si le llevamos al río, lo llevamos a una planta, a una flor, donde él la toque, donde él la pueda tocar, la pueda sentir, la puede oler, entonces eso va a producir en el niño un aprendizaje significativo, y se va a alojar ahí en la memoria de largo plazo, la memoria de trabajo, no solamente, sino que va a pasar más allá. Entonces eso es la sensopercepción en palabras, de pronto en cortas palabras, ¿cierto? Porque como les decía, hay mucho contenido en este aspecto, y de eso nosotros no podemos abarcarlo, pero ahí está en esencia. Según el fisiólogo y psicólogo Pavlov, la sensopercepción es el primer sistema de señales, y este es clave en el aprendizaje. ¿A qué se refiere el psicólogo Pavlov? Se refiere a que nosotros, desde que nacemos, cuando somos pequeñitos, la sensopercepción es un herramienta importante que la naturaleza nos da para poder desarrollar ese aprendizaje que necesitamos. Ahora rápidamente hablemos de la motivación. La motivación es un estado interno que puede explicar la variabilidad de respuesta de nuestra conducta y se relaciona con algún evento interno. ¿Qué significa eso? Que la motivación es interna, desde nuestro interior. Por eso no podemos motivar a los alumnos como docentes, sino que el estudiante tiene su motivación intrínseca, ¿cierto? Y podemos hacerlo, quizás lo que esforzándonos una cosa a la otra, pero quizás no vamos a poder alcanzar esa motivación que deseamos en los estudiantes. Quizás podamos llegarlos a despertar algo, pero la motivación debe ser. ¿Cuál debe ser la motivación de los estudiantes? A ir al aula a aprender algo. Por eso es importante nosotros que podamos comprender esta parte para poder ir a lo específico en la motivación, ¿cierto? Ya algunas funciones rápidamente. Las funciones de la motivación es guiar el comportamiento hacia objetivos específicos, es decir, enfocarnos ahí cuál es el motivo con el cual queremos quedarnos. Aumentar el estado alerta, es decir, nos da energía. La motivación nos mantiene ahí activos. Organiza también la conducta de las funciones, las metas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas cosas de la rutina que hay que cambiar, que organizar, estudiar cada día para lograr esa meta. Nos enfocamos en algo específico. Otra función es controlar la acción realizada y analiza los resultados después de que termina la actividad. Es decir,
señores y señoras, que cuando se hace algo y se fracasa en eso, entonces cuando vayamos a volver a repetir lo mismo, vamos a reflexionar sobre lo que pasó, vamos a desechar lo que nos sirve y vamos a utilizar lo que sí nos sirve. Y las bases biológicas de la motivación, uno de los dispositivos del aprendizaje, ¿verdad? Es ese. Todas las funciones que tenemos, pero también hay algo importante, y es que en la motivación interviene la dopamina, ¿cierto? La dopamina, un neurotransmisor que nos ayuda mucho, interviene mucho en la motivación. ¿Por qué? Porque es el neurotransmisor de la alegría, ¿cierto? Es el que sostiene el foco de la atención en el tiempo para establecer nuevos aprendizajes. Y no solamente ese neurotransmisor se incluye o de pronto interviene, sino que también la liberación de dopamina genera otros neurotransmisores como la noradrenalina y la adrenalina, que son los que aumentan la atención para que podamos realizar una determinada acción, como estudiar y hacer cualquier otra actividad. Pero también cuando ya hemos alcanzado la meta, nos ganamos el examen para el cual estábamos estudiando, etcétera, cualquier actividad, hay una recompensa, ¿cierto? Entonces ganamos el examen, alcanzamos ese trabajo, logramos ese triunfo, etcétera, cualquiera que haya sido la actividad. Entonces segrega otro neurotransmisor llamado serotonina, que favorece el estado de relajación, es decir, volvemos nosotros al estado de relajación natural y podemos nosotros concentrarnos nuevamente en un nuevo aprendizaje. La habituación. Otro dispositivo básico de aprendizaje, la habituación, es el proceso por el cual, a través de la repetición de ciertos estímulos que se hacen monótonos, se genera la diferenciación de la información relevante de la que no lo es. Es decir, se aprende a ignorar un estímulo por falta de significado. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere la habituación? Es decir, los expertos recomiendan que es bueno que cuando estemos estudiando, cuando estemos haciendo una actividad, podamos nosotros tener ruido alrededor para poder habituarnos a concentrar, es decir, seleccionar un foco de concentración y desechar lo que nos sirve, los ruidos, las cosas. Cuando de pronto hay una fiesta que estamos hablando ahí y escuchamos el nombre, escuchamos una información importante, nuestra atención se va hacia allá. Eso se llama habituación, ¿verdad? Entonces estamos ahí, habituación. También hay otra parte que es la atención. Otro dispositivo del aprendizaje es la atención, ¿cierto? Ver, escuchar, atender y percibir no son procesos sinónimos, son diferentes. Atender o prestar atención consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando y desechando información no deseada, como un proceso que puede manifestarse a través de diversos mecanismos neuronales. ¿Qué significa eso? Que la atención nos ayuda a seleccionar lo que nos conviene en ese aspecto, en el que estamos estudiando, nos conviene. Entonces lo que nos ayuda a eso es a focalizar, la atención nos ayuda a focalizar, a seleccionar, ¿cierto? Ahí una parte de lo que necesitamos. Hay dos partes, dos atención que se da, una atención involuntaria o fásica y otra atención voluntaria o tónica, que por el tiempo no podemos profundizar más allá. Pero otro dispositivo es la memoria. En el aprendizaje integramos nuestras experiencias nuevas con las ya vividas que quedaron en nuestras memorias y que van a ser utilizadas para formar parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Por lo tanto, la memoria es un dispositivo clave en la construcción de nuestros aprendizajes, señores y señoras. La memoria es la capacidad de almacenar, recordar, pero esos conocimientos los tenemos ahí, con los nuevos se van a combinar. Conclusiones rápidamente antes de terminar. La responsabilidad del docente es movilizar a los alumnos para que pongan en juego cada uno de estos dispositivos. Esa es la responsabilidad del docente. No hace falta hacer actividades llamativas, sino actividades que respondan a los factores que motivan a los alumnos. Es importante conocer los intereses de los estudiantes con los que trabajamos, saber cuáles son sus expectativas, sus ideas, etcétera, etcétera, porque si no, vamos a estar perdidos. Recordemos
que la motivación no está en la actividad que hacemos, sino que es intrínseca en los estudiantes. Así que gracias por prestarme atención. Muchas gracias por este tiempo breve pero conciso. Muchas gracias.